Es verdaderamente increíble lo que está pasando en Nicaragua. Un presidente que no informa de manera responsable, clara, transparente de lo que está ocurriendo en su país con los contagios y fallecimientos de esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19. No hay cifras oficiales y hay una constante acusación contra la forma en cómo el presidente Daniel Ortega está gestionando esta crisis sanitaria que cada día va acumulando cifras de personas contagiadas y fallecimientos. Ya hay un clamor internacional por lo que está ocurriendo en ese país centroamericano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que la información pueda llegar a más personas y si te parece correcto también que puedas darle en la campanita para que la notificación te llegue de manera inmediata cuando se suba un nuevo video. Esto está pasando en Nicaragua, una situación bastante grave, complicada, algo que genera molestia, enojo en muchos de los pobladores de ese país centroamericano por el tratamiento, la forma en cómo está gestionando esta crisis sanitaria de la COVID-19 el presidente Daniel Ortega. En Nicaragua, entierros express ponen en duda las cifras de contagios y fallecimientos por COVID. El gobierno afirma que solo hay 5 personas fallecidas y 16 contagios desde que llegó el primer caso en marzo. Médicos señalan que a quienes creen que mueren por neumonía típica se les entierra de inmediato. Roger Ordóñez fue hospitalizado por problemas respiratorios la semana pasada. Cuando su hijo Enrique fue a visitarlo a la mañana siguiente, el jubilado de 69 años ya estaba siendo enterrado por empleados del Ministerio de Salud, vestidos de pies a cabeza con trajes de protección blancos, en un cementerio en las afueras de Chinandega, una ciudad de 133,000 habitantes al noroeste de Nicaragua. El hospital aconsejó a la familia Ordóñez que se pusiese en cuarentena durante 2 semanas, pero negó que el padre tuviera COVID-19 aunque no les mostraron los resultados de las pruebas. El gobierno del presidente Daniel Ortega se resistió a imponer medidas para el control del COVID-19, la enfermedad causada por el virus, durante más de 2 meses desde la aparición del primer caso en Nicaragua. Ahora, los médicos y familiares de las supuestas víctimas dicen que el gobierno ha pasado de negar la presencia de la enfermedad en el país a tratar de ocultar activamente su propagación. Le rogué al doctor que me dijera qué le pasó, relató Enrique Ordóñez a la agencia informativa AP. Necesitaba saber si estaba infectado. Tengo una niña de 18 meses. Mi madre tiene una variedad de dolencias y necesitamos saber si mi padre falleció o no por COVID. El gobierno asegura que en el país de 6.5 millones de habitantes solo hay 5 personas fallecidas y 16 contagiados desde que se confirmó el primer caso en marzo. Los negocios y las oficinas gubernamentales permanecen abiertas y el Ejecutivo ha promovido activamente eventos deportivos y otros actos multitudinarios. En su más reciente reporte, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano, formada por médicos y activistas, aseguró haber identificado 1,033 casos sospechosos de COVID-19 en el país hasta el sábado. El médico nicaragüense Álvaro Ramírez, quien fue jefe de epidemiología durante la Revolución Sandinista y actualmente vive en Irlanda, declaró que la cifra de contagios es ya muy superior y que los próximos días serán decisivos para Nicaragua. Calcula que en 2 semanas podría haber unos 18,000 contagios, de los cuales 890 serían graves. Durante la última semana, policías de civil y partidarios del gobierno han detenido a periodistas en las inmediaciones de un hospital en la capital, Managua, y en un cementerio en Chinandega, donde la pandemia se está volviendo difícil de ocultar.
La presencia de hombres enfundados en trajes blancos a bordo de camionetas con ataúdes sellados se ha convertido en lugar común para los residentes y parece que todos conocen a alguien que ha enfermado. Hay mucho nerviosismo aquí, afirmó Pablo Antonio Alvarado, un estudiante universitario que dijo que un par de conocidos estaban infectados en la ciudad. Dicen que somos el epicentro de la pandemia como Wuhan en China. Una doctora de Chinandega que pidió hablar desde el anonimato por temor a represalias, señaló que conocía a 4 personas que fallecieron. Una de ellas era uno de sus pacientes y fue enterrado 2 horas después de morir, agregó. A todos los que creen que han muerto por neumonía típica los entierran de inmediato. La mayoría de los diagnósticos se emiten en base a los síntomas y a radiografías de pulmón de los pacientes porque las pruebas para el virus están estrictamente controladas por el Ministerio de Salud y son difíciles de obtener. Una red informal de médicos de Chinandega contó 25 supuestas personas fallecidas por COVID-19 hasta el domingo pasado, indicó la doctora. Si logramos sobrevivir a esto es porque Dios es grande, no hay otra explicación. Enrique Ordóñez, quien es ejecutivo de ventas, sabía que su padre sufría dolencias crónicas como hipertensión y problemas respiratorios, pero observó que la semana pasada de repente le costaba respirar. Lo llevó al hospital el jueves y esa misma noche murió. El hospital organizó todo, ellos pusieron la caja y el terreno, comentó, recordando que cuando acudió a preguntar por su padre el viernes en la mañana, se enteró de que ya lo estaban enterrando. Traté de identificar la tumba lo mejor que pude, porque antes al amanecer habían enterrado a otros y junto a él había 7 u 8 tumbas más. Yo me pregunto, si mi padre no murió por COVID-19, ¿por qué no nos dejaron enterrarlo? Porque a mi padre no lo enterré yo, lo enterraron ellos. Pero usted sabe, no podemos levantar mucho la voz, el miedo es generalizado en nuestro país. Según el último informe del Sistema de Integración Centroamericana, hasta el lunes 24.257 personas han enfermado de COVID-19 en la región y 818 murieron. Países como Honduras y El Salvador adoptaron medidas estrictas ante la enfermedad y muchos se preguntan por qué Nicaragua tiene tan pocos casos sin tomar ninguna acción preventiva. Una petición de comentarios a la vicepresidenta Rosario Murillo, que es también vocera del gobierno y primera dama, no obtuvo respuesta. Pero parece que el gobierno estaría empezando a reconocer lo que se avecina. A finales de abril, el Ministerio de Salud citó una reunión a todos los directores de hospitales y autoridades médicas de alto nivel. Les dijeron que esto se está poniendo serio y que todos deben prepararse, indicó Roger Pasquier, presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología. Esto lo dijo en una entrevista a la agencia AAP, que cree que la medida llega tarde. Aquí no se han tomado medidas de aislamiento, no se ha protegido a los trabajadores de la salud, no hay suficientes camas en ningún hospital de Managua ni en ningún hospital regional. Contrariamente a lo que se comparte oficialmente, sé a través de mis colegas médicos que tenemos un gran número de personas enfermas en Managua, Masaya, Matagalpa y Chinandega, donde hay un brote que podría ser muy peligroso. Aunque muchos médicos temen hablar en público, casi 600 especialistas firmaron una carta a inicios de mayo reclamando al gobierno equipos de protección para todos los trabajadores de la salud. José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica de Nicaragua, una organización que se formó tras las protestas de abril de 2018, dio a conocer que el grupo ha identificado a más de 42 médicos, enfermeras y técnicos aparentemente contagiados. Y vaya que esta información pues ha estado difundiendo y es importante darla a conocer. Este es otro reporte que vale la pena considerar. El gobierno de Nicaragua cumple 6 días sin ofrecer datos sobre COVID-19, una situación bastante complicada. El gobierno de Nicaragua, que preside el sandinista Daniel Ortega, cumplió este lunes 6 días sin ofrecer el informe sobre los casos confirmados del COVID-19, mientras los hospitales acogían a cientos de pacientes con problemas respiratorios. El gobierno de Ortega, que ha minimizado la pandemia desde un principio, mantiene congelado desde el martes pasado, cuando rindió su último informe,
en 16 los casos confirmados y en 5 los fallecidos por el COVID. Ni el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sainz, quien estaba a cargo de la lectura diaria del informe, ni la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, qué terrible esta situación que tenga estos cargos esta mujer, que hace también de portavoz oficial, actualizaron las cifras este lunes. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza hasta el lunes al menos 1.033 casos de contagio de la enfermedad y 1.017 casos más que los reconocidos por las autoridades. También reporta 118 fallecimientos por neumonía y sospechosas de COVID-19 que han sido verificadas por el observatorio. Además, registran 122 profesionales de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 y otras 403 personas hospitalizadas con esos mismos síntomas. El silencio oficial sobre la pandemia en Nicaragua, según fuentes médicas, es porque el sistema de salud se encuentra saturado ante el número de casos sospechosos que contrasta con la política de negar y minimizar por parte del gobierno. La información que daba el Ministerio de Salud se ha estrellado contra la crudeza de la realidad, señaló la doctora Josefina Bonilla, especialista en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Para la exguerrillera Dora María Telles, que fue ministra de Salud durante el primer gobierno sandinista, el silencio oficial es una táctica del gobierno porque no puede sostener ante la comunidad médica y científica ni ante la opinión pública que solo hay 16 casos confirmados con 5 fallecidos, cuando la realidad en los hospitales es otra. Por tanto, a su juicio, el Ministerio de Salud prefiere guardar silencio porque ya no puede seguir diciendo las mismas mentiras de la misma manera y aceptar que los hospitales han colapsado. Al periodista Carlos Fernando Chamorro le llamó la atención que el gobierno incluso ha sacado de su agenda el tema del COVID-19 justo cuando aumenta el número de personas fallecidas y la mayoría de los hospitales empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos. Ha habido una intención deliberada de mantener al país a ciegas mientras se relajan las alertas sanitarias y el virus avanza en su proceso de expansión, señaló Chamorro, hijo de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro, en una declaración pública. 5 exministros de Salud de Nicaragua advirtieron este domingo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud el riesgo extremo que enfrentan tanto su país como la región de Centroamérica ante el COVID-19 debido al manejo de la pandemia por parte del presidente Ortega. El gobierno de Nicaragua ha recibido críticas de sectores nacionales e internacionales porque no ha establecido restricciones ante la pandemia ni ha suspendido las clases y sigue promoviendo actividades públicas y aglomeraciones. La OPS mostró el pasado abril su preocupación por la forma en que Ortega maneja la pandemia en Nicaragua. El caso nicaragüense ha trascendido el plano de la salud, pues también es visto como asunto de derechos humanos, tanto por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así está esta lamentable situación allá en Nicaragua, en donde el presidente Daniel Ortega, pues incluso lo están ligando a actos de corrupción, donde no tiene el menor interés de proteger la salud de su pueblo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale manita arriba para que la información se pueda difundir y te pido también que le des una campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Hasta la próxima.